ya se puede ver su pantalla. Bien. Bueno, hay unos puntos que quiero confirmar que estén bien entendidos para luego proseguir. En cuanto al BAN y al TIR y beneficio-costo. Entonces, rápidamente, nosotros tenemos siempre que tener en cuenta que todo flujo debe estar presente en cualquier evaluación financiera. Es decir, tenemos que representar gráficamente, porque ustedes están en plena formación, necesitan hacerlo de esta manera, hasta que puedan adquirir ya la suficiente habilidad. Es decir, la gráfica de los flujos ayudan a entender mejor el problema y a hacer un planteamiento, sobre todo, en la solución. Por un lado. Y por el otro lado, las fórmulas que aplican como factores corresponden siempre y cuando tengamos un flujo que sea exactamente igual al caso nuestro. Entonces, las fórmulas que ustedes ven de los factores corresponden expresamente a esos tipos de flujo que aparecen al lado derecho. El primer punto. Segundo punto, interpolación de tablas. Si ustedes, las tablas que ustedes tienen acceso a través de los libros de ingeniería económica, son tablas que representan a ciertas tasas de interés. Pero no siempre tenemos la tasa exacta a la que aparecen las tablas. Generalmente tenemos en la práctica, es muy común trabajar con tasas que no son necesariamente, tienen que coincidir con nuestras tablas, ¿no? Por lo que tenemos que usar la fórmula original y tener cuidado con el Excel, ¿no? Al momento de digitalizar, ¿no? No obstante ello, una aproximación que puede llevar cierto margen de error, pero aproximación al fin, es que si en tanto no tengo un valor en tabla, o tengo el valor exacto de la tasa de interés encontrada en tabla, pues si al menos puedo encontrar que esta tasa de interés que quiero buscar sus factores es un valor entero y decimal, que está comprendido entre dos valores enteros, cuyos factores sí están en tabla. Una forma antigua es la de interpolación de tablas, ¿no? Entonces lo que usted tiene que hacer es básicamente plantearlo la búsqueda de factor a través de una interpolación, ¿no? Vamos a tener entonces unos valores tabulados, valor 1 y valor 2 tabulados, un valor listado cuyo dato no tenemos, y lo que tenemos que es buscar una información, ¿no? Buscar el deseado, queremos encontrar un valor. Entonces, esa relación de diferencias, ¿no? De A entre B, ¿no? Es AC entre D. Y es así entonces como calculamos de forma aproximada, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, un caso donde tenemos un factor A dado P que queremos al 7.3% a 10 años. En la tabla no tenemos 7.3, tenemos un valor de 7 y un valor de 8%. Entonces al 7% tendremos un valor de factor tabulado, al 8% tendremos otro valor tabulado, y al medio tenemos 7.3 y no sabemos el valor del factor. Entonces, por una regla de 3 simple, vamos a poder encontrar. ¿Ya? Ese es un segundo punto que vamos a tener muy frecuentemente. Es decir, para tasas de interés que no encontramos en las tablas, a las tasas de interés que no encontramos en las tablas, tenemos dos opciones. O interpolamos o usamos la fórmula completa en el Excel. ¿Cuál de los dos? Depende del gusto que ustedes, ¿no? Y la urgencia que necesiten, ¿ya? Lo que sí hay que tener cuidado con el Excel,
porque si mal hacemos el cálculo, pues mal aplicamos la fórmula, mal de cálculo tendremos. El otro es el valor actual neto, ¿cierto? Que tiene ciertas reglas. Y tenemos un flujo de caja, donde tenemos a lo largo del tiempo, de la línea de tiempo, tenemos ingresos y desembolsos. Estos ingresos y desembolsos son llevados al presente, descontados a una tasa de interés. Para las evaluaciones financieras será la tasa de descuento aplicable, será el WACC. Y lo que hacemos es traerlo al presente. Este van que aparece como fórmula obedece a un flujo que yo hago un desembolso inicial y tengo un flujo de ingresos y un flujo de egresos, y al final quiero saber si todo este desembolso como inversión que he realizado, como alternativa, pues es cubierto con los valores presentes de los beneficios netos, es decir, los valores netos de los ingresos menos los desembolsos. ¿No? Después tenemos la tasa de interés, tasa de interna de retorno, llamado TIR, donde tanto banco como TIR van a siempre dar la misma respuesta frente a una evaluación de dos o más alternativas. Solamente que una la vamos a expresar en términos de valor económico llevado al presente, y la otra vamos a ver reflejado como un porcentaje. Ambos necesitan ser comparados. Es decir, yo tengo un valor presente y ¿contra qué lo comparo? Contra el valor de cero. Si es mayor a cero, se acepta la propuesta, ¿no? ¿Por qué es mayor a cero? Porque en este caso estamos haciendo un desembolso y todos los valores presentes superan a la inversión inicial. Por eso es que es conveniente, porque logro superar y todavía me queda vuelto. Entonces, acá hago una comparación, ¿no? El valor presente lo comparo, en este caso, a un valor mayor a cero. En el TIR vamos a tener un porcentaje. Y el TIR va a ser obtenido en primera instancia por calcular para un flujo a qué tasa de descuento tendría que tener ese flujo para que el valor presente sea cero. Es decir, el punto en el cual los beneficios actuales al valor presente es igual a todos los desembolsos al valor presente, cuando lo equipara. Pero, ¿contra qué lo comparo? Lo voy a comparar contra la tasa de descuento. Si el TIR es mayor que la tasa de descuento, entonces está generando valor. Y ese es el propósito fundamental de la gestión financiera, generar valor. Entonces, no solamente es importante calcularlo, sino es compararlo. Entonces, acá calculo y después comparo, ¿no? Cuando se forman los alumnos en esta materia, es muy, pero muy importante que tengan un raciocinio en el planteamiento. Es decir, es un planteamiento casi manual, ¿no? Uno va recogiendo la información, la va graficando, va estructurando ideas y después planteamiento y un cálculo con un resultado final. Se prefiere que sea así, ¿ya? Mientras ustedes están formándose. Otros quieren, hay otras experiencias por las cuales los alumnos quieren saltar siempre con buena intención, claro, lo quieren saltar una vez este ejercicio y dicen, bueno, lo puedo hacer en Excel. Total, Excel me da la fórmula del TIR, ¿no? Claro que lo van a poder hacer, ¿no? Pero lo aconsejable, por experiencia propia, es que entiendan primero, antes de usar Excel, cuál es la esencia. Y después ya ustedes son libres de usar el Excel tantas veces consideren ustedes importante. Pero para efecto de formación, hasta que ustedes sientan que están ya verdaderamente consolidados en los conceptos básicos, entonces ya pueden usar el Excel sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces,
El TIR se calcula a partir de la tasa, es aquella tasa de interés que hace que el flujo de una alternativa llevada al presente es igual a 0. Y esa tasa calculada pues la tengo que comparar con el WACC para poder determinar si es que genera valor o no. Bien. Hemos hecho una interpretación y al final entonces vamos ahora a entrar a... Hemos visto también beneficio, el método de razón beneficio-costo, ¿cierto? Recordarán ustedes la semana pasada, donde hicimos un planteamiento de diferentes ópticas, ¿no? Es decir, situaciones donde podemos usar el valor presente, situaciones donde podemos usar el costo anual uniforme equivalente. Sabemos que para alternativas de igual periodo de tiempo se puede usar tanto el BAN como el CAWE para tomar la decisión. Pero cuando tenemos al frente una evaluación con alternativas de diferente periodo, lo propio es utilizar el CAWE. ¿Bien? Para más. Y bien, veíamos que el beneficio-costo a partir de la fórmula convencional era llevar el valor, comparar en el valor presente de los beneficios y ver si es que este valor presente logra cubrirme, por un lado, la inversión que requiere esta alternativa y me cubra los costos de operación y mantenimiento de la alternativa que estoy evaluando. Claro está de que si sucede eso, tenemos un coeficiente, una razón, una proporción mayor a la unidad. Es decir, entonces, los ingresos, si son mayores a 1, son mayores también respecto a la división de los egresos llevados al presente. Sin embargo, pueden también, de acuerdo a la perspectiva de análisis que quiera el analista formular, evaluar, pueden encontrarse diferentes adecuaciones a esta relación beneficio-costo con el único fin de poder establecer características en cuanto a que si el beneficio largamente puede cubrir el ingreso, hasta qué momento podría cubrir, qué tan sensible es respecto a los costos de operación y mantenimiento, esta alternativa, etc. Entonces, por esa razón vemos que tanto en el numerador como en el denominador van obteniéndose cambios que obedecen a perspectivas de análisis diferentes. Es decir, tengo un sólido y dependiendo de qué punto de vista quisiera yo verlo, pues hago mi planteamiento y mi análisis. ¿Ya? Ahora, todo lo que hemos visto hasta el momento tiene la siguiente característica. Es decir, simula, presenta un contexto en el cual tenemos un caso donde se plantea una situación y nosotros determinamos una respuesta, asumiendo de que esos valores son exactos. Es decir, para cualquier ejemplo que ponga. Por ejemplo, acá vemos un flujo donde tenemos un desembolso que está determinado por una cantidad fija, invariable. Tenemos un flujo de ingresos que estamos determinando que así es y con esa premisa que no van a cambiar, que van a ser esos valores, van a alcanzar esos valores, los tomamos en cuenta y así como eso todos los valores futuros. Asimismo también el WACC. Entonces cuando hacemos el cálculo es bajo la premisa de que todos los valores se permanecen constantes a lo largo del tiempo. La pregunta es, si así fuese el caso, ¿podríamos encontrar en la realidad situaciones parecidas a esta, donde los datos no van a variar en el tiempo? ¿Es posible encontrar? Pregunto. Señor Andy Cruz. Andy Cruz. Sí, ¿usted considera de que cualquier planteamiento financiero, de los cuales
se toma en consideración en una estimación ante una evaluación o diferentes evaluaciones por diferentes alternativas, que los valores estimados a lo largo del tiempo permanecerán constantes. No, a mi parecer van a variar. Van a variar, ¿no? Esa es la realidad. Pero nosotros nos han enseñado esto. Usted dirá también, en el análisis que quiera hacer un análisis, pues con justa razón usted dirá, pero ¿qué puedo hacer si acá he aprendido así? He aprendido entendiendo de que tanto inversiones como desembolsos y todos los datos futuros son fijos. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Si por otro lado tengo una... ¿Qué pasaría si yo le digo, usted tiene una solución, ¿no? ¿Se acepta o no se acepta? Y preguntaría yo, ¿qué tendría que pasar para que esta decisión que estoy aceptando como alternativa, que es conveniente, ya no lo sea conveniente? ¿Hasta qué valor tendría que aumentar o caer o subir el WACC para que la misma alternativa se mantenga? ¿O qué tendría que pasar con la inversión? ¿Hasta cuándo debería subir más para que ya deje de ser menos rentable este planteamiento? ¿O hasta cuánto tendrían que subir los ingresos o bajar los costos para que la alternativa, siendo descartada, se vuelva viable? Y esas son las respuestas que más importan en un análisis. Y así nos vamos a tocar con los análisis en la vida real. Hay propuestas muy buenas, pero en la evaluación se pueden estar quedando. Y definitivamente la gerencia va a querer saber qué se puede hacer, ¿no? Está bien que me diga usted que esta alternativa no va, pero yo le pregunto, ¿qué debo hacer entonces para que ahora sí sea rentable? Y ese es muy común, ese tipo de cuestionamientos, ¿eh? Pero muy común. Y bueno, y el que tenga pues una propuesta interesante o pueda responder, pues cae bien, ¿eh? Entonces, es lo que vamos rápidamente a ver. Existen varias técnicas, no les miento, existen técnicas hasta inclusive estadísticas, paquetes que puedan ser utilizados, pero quiero ir a la esencia y ya les dejo a ustedes para que después las herramientas ya del tipo ofimático ya puedan ser empleadas de acuerdo a su gusto e interés. Pero la esencia en sí es la que necesito que ustedes la entiendan y la puedan aplicar. Entonces voy a dejar de compartir por un momento para poder entrar a ver este tema. Y es lo que llamamos en la gestión financiera el entorno de incertidumbre. El incertidumbre. Y toda incertidumbre va relacionado con los riesgos. Entonces, cada vez que yo tomo una decisión, pues tengo un riesgo implícito, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ver qué tan sensible se encuentran las variables y sobre esa base, pues tomar una decisión, ¿ya? Entonces, vamos a compartir. Entonces, alternativas que aún sabiendo que hay una alternativa y una propuesta que se acepta o no se acepta, pues aún así, ¿qué puede estar pasando en el futuro? No lo sabemos, ¿no? Pues sí podemos hacer cálculos para saber hasta dónde podría subir o hasta dónde podría bajar una variable o un conjunto de variables en forma simultánea para que lo que nosotros hemos decidido siga siendo una alternativa que contribuye a aumentar el valor, ¿no? Si vamos a apostar a una alternativa de solución, tenemos que saber hasta dónde es posible mantener esa alternativa como la mejor alternativa y en qué momento ya deja de
Cuando eso lo tengo definido, pues en la práctica se toman planes, acciones premeditadas, contingentes, para que eso no suceda. ¿Ya? Es todo un conjunto de coordinaciones y establecer cosas claras, ¿no? Bien, veamos. El objetivo, como acá mencioné, es ver métodos no probabilísticos que puedan ser aplicados en análisis de alternativas o proyectos en general, ¿no? Donde reine la incertidumbre, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un riesgo en un entorno de incertidumbre y lo que queremos es ver qué tan sensible resulta ser, hasta qué punto deben ser sensibles diferentes variables que intervienen en la alternativa para poder tomar una decisión o en todo caso mantenerla, ¿no? ¿No? Fuentes de incertidumbre son varias, ¿no? Pero se pueden agrupar en razones comunes. La primera es de que nuestra estimación es una estimación. El valor que estamos tomando, estamos proyectando, es en resumen una estimación. Y por lo tanto la estimación obedece a ciertos supuestos, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos poca información, que también puede influir en la calidad y cantidad de información que necesitamos para hacer las estimaciones. A veces no tenemos la información tan completa como la deseamos y tenemos que hacer conjeturas a veces o sacar estimados. Ese es el día a día de la parte financiera. No es tanto como lo estamos viendo por el momento en la clase, en la cual tenemos cifras exactas. O sea, todo lo que hemos estudiado, imagínense en un contexto ahora sí totalmente volátil, ¿no? Es así lo que vamos a tener al frente. O es muy volátil, o por otro lado tenemos poca información, o ambas cosas. Otro es el tipo, las alternativas van siendo cada vez más complejas de acuerdo al giro del negocio. El giro del negocio puede contribuir a darle una mayor complejidad a los análisis y por lo tanto también a las variaciones y sensibilidades de estas variables, ¿no? ¿Ya? El tercero es cuando tenemos, sobre todo para alternativas que son nuevas para nosotros, con las cuales se adquieren equipos nuevos o compra de recursos nuevos que no tenemos poca experiencia o casi nula. Digo casi nula porque siempre va a haber algún referente de alguien que nos puede decir algo. No debemos de trabajar con información imaginaria, no. Al menos debemos tener un referente y después ya un valor ya más razonado con mayor cantidad de opiniones, claro, y que éstas sean vertidas por gente que sí conozca. No obstante ello, no sabemos hasta cuánto tiempo podrían estar durando nuestras máquinas o nuestros equipos o cualquier tipo de recurso que tenemos que tomar en cuenta en nuestra alternativa. Podemos estimar, podemos entender, pero ¿qué pasa si la vida útil económica varía en menor o mayor medida? También los resultados también cambian. Y finalmente, a lo largo de todo el periodo de flujo de la alternativa, que se grafica en el flujo de caja, en todo momento hay siempre incertidumbre. Nunca va a desaparecer, siempre va a estar presente en todos los periodos de mi línea de tiempo, ¿no? Es así la naturaleza, ¿no? de los negocios, ¿ya? Entonces, entendiendo ello, vamos a entrar a entender qué es análisis de sensibilidad y cómo sensibilizamos. Bueno, acá la idea es evaluar los impactos provenientes de justamente la posible variación
de las variables que podrían tener, manteniendo una solución viable, o sea, manteniendo una posición de viabilidad, de acoger una alternativa como la más certera, y de ver qué tendría que estar variando y hasta qué nivel tendrían que estar variando los diferentes factores para que esta alternativa siga siendo válida. Y para ello vamos a encontrar metodologías diversas, ¿no? Una es un análisis de equilibrio, la otra es un análisis de una gráfica, ¿no? Se saca de manera gráfica, se va a presentar la sensibilidad, lo que asemeja una especie de telaraña, ¿no? Cuando lo veamos representado, en la cual esta se realiza cuando se tienen el análisis de dos factores, de dos variables que están variando simultáneamente. Pero cuando ya son más de dos, ¿no? Que producen efectos combinados, entonces ya es difícil de graficar, ¿no? Pero sí se puede calcular de una manera, ¿no? Ya no podríamos utilizar la representación gráfica, porque tendríamos tantas sensibilidades, tengamos 3, 4, 5, tendríamos que tener una gráfica de 5 dimensiones, cosa que es difícil representar, ¿no? Si logramos representarlo en forma espacial, entonces en forma tridimensional, tres variables que están dimensionadas, nos podría producir un sólido. Y la idea entonces sería de que al interior de este sólido, cualquier punto es una posible combinación, en la cual si caen dentro de su interior, pues la decisión siempre va a ser la misma, es decir, la alternativa que está representando siempre se va a dar. En una representación más plana de dos dimensiones, pongo un gráfico, X, Y, y se determina una suerte de un polígono. Y ese polígono me va a determinar que al interior voy a tener un conjunto de puntos que representan las diferentes posibles combinaciones que podrían tener esos dos factores, y que si se dan de esa manera, entonces vamos a tener la misma respuesta en cuanto a la decisión de qué alternativa seguir o no. Cualquier combinación de puntos posibles dentro de un área donde representa que la alternativa siempre es viable o se debe aceptar, pues vamos a encontrar diferentes combinaciones, ¿no? Para que así ésta se mantenga, ¿no? Y hasta acá se entendió. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Sí? Sí, profesor, se entiende. Bien. Sigamos. Vamos a ver el punto de equilibrio, ¿ya? Todas las soluciones que desarrollemos tiene como inicio el resolver el problema asumiendo que todos los valores son valores exactos. En otras palabras, resolver el problema como siempre lo venimos haciendo, ¿no? Tenemos un flujo de una alternativa, le damos al presente, usamos el cálculo y determinamos una posición. Pero entonces todos los valores que intervienen como elementos dentro del flujo se mantienen constantes. Así lo vamos a asumir y vamos a tener una solución. Eso es lo que vamos a hacer como primer paso. Y vamos a encontrar, entonces, tanto ingresos como egresos, tasas de rendimiento que se exigen a nivel empresarial, valores de mercado o de rescate, vida económica, y siendo un tema de ingeniería, se añade un elemento adicional que es la utilización de la capacidad instalada. Esto es muy, muy característico de los ingenieros, en este caso industriales, también de sistemas, más no tanto de los ingenieros economistas, ¿no? La utilización de la capacidad, ¿no?
capacidad de planta, ¿no? ¿Hasta cuánto tendría funcionando? ¿A qué capacidad para que esta alternativa siga siendo viable? Entonces añade. En libros que son propios de ingeniería económica para ingeniería económica para ingenieros, este concepto de utilización, eficiencia, productividad no entra dentro del esquema, ¿no? Pero debe existir en su análisis de ustedes siendo ingenieros de sistemas o de industrial, dependiendo del tema, ¿no? Ese día. Y ya tenemos que irnos acostumbrando a tener información y a comprender información ya más técnica, ¿ya? No debemos llegar a una zona de confort donde el dato ya es tan preciso que no necesita interpretación, ¿no? O que son tan precisos que no se necesita un cálculo previo para poder utilizarlos. Pero eso no existe en la realidad sí, es diferente. Nos dan información, sí, pero a partir de ella nosotros tenemos que ver, evaluar si es que la que nos conviene y la que debemos seguir utilizando, o en todo caso, qué debemos hacer con esta información para trabajarla. Es así entonces que se van a incorporar elementos y conceptos de ingeniería, que para ustedes debe ser totalmente familiar, pero más aún, más importante es que ustedes, al encontrarse con estas variables, sepan cómo utilizarlas. Vamos a poner un ejemplo rápido. Y tenemos dos alternativas tenemos dos motores de 100 HP, ¿no? Hay un motor alfa y un motor beta, que ambos adquieren a diferentes precios. 12.600 el primero, $16.000 el segundo, y cada uno tiene un nivel de eficiencia. El primero alfa del 74% y el beta del 92%, el nivel de eficiencia. Ambos tienen vidas útiles en este caso de 10 años y gastos de mantenimiento diferentes. Mientras el primero es de 500, el último es de 250 de mantenimiento. Después dicen de que los diversos impuestos y gastos por seguro representan un porcentaje de la inversión, y siendo de que el WACC o la tasa mínima de rendimiento que se le pide es de 15%, me piden cuántas horas al año tendrían que utilizarse para que operen estos motores a toda su capacidad, a efecto de que los costos sean iguales. O sea, quiere decir, va a haber un número de horas en las cuales ambas alternativas diferentes. Se va a llegar, se quiere plantear un punto de partida en la cual me es indistinto una alternativa A o un motor alfa o un motor beta. Y eso es lo que me piden. ¿Cuál sería ese número de horas donde me es indiferente utilizar una? Teniendo ese punto de referencia, yo puedo decir, si este valor de horas disminuye, se debe preferir una alternativa, un motor. Si este va a ser mayor, se prevé que va a ser mayor, entrará el otro valor, ¿no? Y me dicen de que en el mercado los motores al final de los 10 años son depreciables, y que la electricidad tiene un costo de 0.05 kWh, siendo un HP igual a 0.746 kilowatts, y la eficiencia se mide a función de la entrada entre la salida. Miren que son términos bastante comunes, plantas, ¿cierto? Y tenemos que acostumbrarnos a entender y aplicar. Dejarnos un poco de lado
aquellos ejemplos típicos donde tengo ya un ingreso, desembolsos, ya están dados, ¿no? Entonces, veamos, llevado a la ingeniería. Entonces, antes de plantear el ejercicio, ¿alguna consulta, por favor? Acerca de su planteamiento, ¿se entiende? Un momentito, por favor, déjenme tomar otra diapositiva. Vamos a activar la pantalla. Ya. Entonces, ¿qué hacemos, señores? Ante esta, ¿alguna idea, sugerencia? ¿Por dónde debemos partir? Acuérdense lo que les dije. Vamos a asumir. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor. Primero, ¿qué nos están pidiendo acá? Que calculemos el número de horas. El número de horas no lo sabemos, la verdad, ¿cierto? Es una incógnita. Entonces, pensemos que es X, ¿no? Así como en álgebra, X, el número de horas de operación por año, ¿no? ¿Cuántas horas al año opera tal motor? Entonces, utilicemos el Cowell, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a poner acá. A ver, el Cowell para el motor A, ¿no? Para el motor alfa. Entonces, el primer punto que tenemos que ver es que tenemos un monto que recuperar. Sí, tenemos los 12.500 que se adquiere. Entonces, tengo 12.500, ¿no? Y lo tengo que anualizar. Es decir, lo tengo que multiplicar. ¿Por qué factor? ¿Me ayudan, por favor? Si lo quiero anualizar. A dado P. A dado P. ¿Qué más? ¿A qué tasa? Tasa de 15%. 15%. ¿Por qué periodo? 10 años. 10 años, ¿cierto? Ya lo analicé. Entonces, ojo, ustedes ya me van determinando el valor del factor, ¿eh? Ahora, ya tengo analizado el valor de la inversión. Ahora, ¿qué más tengo que analizar? Entonces, a sumar. ¿Qué sumaría? Los gastos de energía, ¿cierto? Entonces, tengo 100 HPs por 0.746, 746, sí. ¿no? Por lo que me cuesta
la energía. ¿Cuánto me cuesta la energía por kilowatt? 0.05. 5 kilowatts, ¿cierto? Por el número de horas, X. ¿Sí? Y todo ello entre ¿La eficiencia? a eficiencia, exactamente. Entre 0.74. Entre la eficiencia. Muy bien. ¿Qué más tendría que sumarse? El gasto de mantenimiento. ¿Cuánto es el gasto de mantenimiento? Para el motor alfa. 500. Más 500. Como está anualizado, es un gasto anual, 500 queda, no necesito anualizarlo. Y después tengo un impuesto, ¿no? Que tengo que pagar todos los años. Todos los años dice que tengo que pagar sobre el valor de la inversión. ¿Cuánto es la inversión? 500, ¿cierto? ¿Por cuánto? ¿Por qué tasa? ¿Por qué tasa? 1.5. ¿Por qué tasa? 1.5%. Ajá. Entonces, por 0.015. Entonces, ahí tengo el valor del cambio, ¿cierto? Ya. Entonces, me están diciendo cuántas horas tendría que pasar para que sea indiferente. Es decir, en otras palabras, las alternativas serían indiferentes, perdón, siempre y cuando los CAUES sean iguales, ¿cierto? Entonces lo que tendría que hacer es, este CAUE tengo que igualarlo al otro CAUE de la otra máquina. ¿Ya? ¿Cómo sería de la otra máquina? Vamos a copiar. Vamos a copiar de esta forma. Para hacerlo más rápido. ¿Cuál es la inversión? Al inicio, 16.000, ¿no? Entonces lo multiplico por este factor que si sigue manteniendo. ¿Qué más tendría que sumar? Ahora tengo que agregarle el KW por el consumo de energía. Entonces tendríamos 100, que está bien, por 0.746, está bien, por 0.05, que es el costo, está bien, por X, entre, no es 0.74, sino entre cuánto, ¿cuál es la eficiencia en la segunda máquina? 92. 92. ¿Cuál es el costo de operación y mantenimiento? 250. Disculpe, profesor, ¿está seguro que esta fórmula de la eficiencia ¿Ah? no debería multiplicarse por 0.92 en lugar de dividirse? Entre. Porque acuérdense que hay una entrada y una salida. Entonces el consumo de la energía va a depender de eso. ¿No? Ya, profesor. Sí, ya ¿no? entendí. De lo que entra, ¿cierto? O sea, así trabaja en función de lo que necesita consumir para dar un producto final, ¿no? Así es. 250. Y los impuestos serían ya no 12.000, sino ¿cuánto? 16.000. ¿No? Por 0. Entonces, hasta acá con esta ecuación, la pregunta sería nada más, ¿qué tendría que pasar para que el número de horas se mantenga? Mantenga a ambas alternativas como iguales, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho ya? ¿Alguien me ha seguido?
más o menos, no tengo la seguridad, pero aproximadamente, estoy hablando, aproximadamente podría estar entre 500 más o menos, 500 horas. Más o menos, 515 más o menos, 520. En ese rango. Usted lo calcula. 506 creo, profe. ¿Ah? 506.87. 506. Sí. Ya, vamos a ver. 506 puntos y algo ya. Entonces redondeando 507, ¿no? Vamos a poner 507. Entonces son 507 horas por año. Tendrá que trabajarse. Y ahí estamos calculando entonces un punto de equilibrio. Por eso es de que la primera parte de los cálculos nos llevan a primero a obtener un equilibrio, ¿no? Estamos analizando dos alternativas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué tendría que pasar a partir de ello? Yo lo que hago es, voy a representar gráficamente ahora. Yo ya sé que con 507 aproximadamente va a haber un punto de inflexión. ¿Ya? Un punto de inflexión. Entonces vamos a dejar de compartir un momento, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, ingeniero. Ya. Entonces vamos a tener alrededor de 500 un punto en las cuales es indiferente. Pero ese es un punto de inflexión. Entonces tenemos que graficar, entonces tenemos que asumir. Entonces, con esa ecuación que hemos planteado anteriormente, decimos, tenemos que calcular los valores para cada motor. ¿Qué pasaría si estábamos con un valor de 400 horas al año? Reemplazamos el valor en cada una de ellas y vamos a tener un CAWE. El CAWE de motor alfa, el CAWE de motor beta, para cantidades menores a 500. 500 y un poquito más, ¿no? Igual haríamos para número de horas mayores, a 507, ¿no? Aproximadamente. Y vamos a tener como consecuencia, de manera gráfica, dos rectas. Una que representa el CAWE, que va variando en función del número de horas por año que va teniendo este motor. Ahora, la alternativa ahora va a caer, ahora se va a hacer un paréntesis dentro de este análisis y se plantea a producción. Se plantea la misma situación también al área comercial. Primero a la parte comercial se le dice, dinos con seguridad cuál va a ser tu volumen de ventas. Sensibiliza y danos un escenario más probable, con cierto margen de rangos. A su vez también el área productiva nos va a decir, bueno, dado cada una de estas estimaciones, vamos a considerar entonces que vamos a tener que trabajar en planta tantas horas al año para cumplir con ese programa anual, ¿no? Y dado ello, entonces nos dirán qué tan probable o improbable sea de que estemos, donde dirán, mira, de acuerdo al volumen de ventas que nos ha dado la de ventas, podría estar ocurriendo de que definitivamente no vamos a llegar a superar los 507 horas. Podrían estar diciendo que con 480 horas al año, sobrado, vamos a poder cumplir con ese programa. En todo caso, tendrá que aumentar mucho más. Entonces hay holgura. Conclusión, entonces, aún cuando suba un poco más,
por alguna posibilidad que así sea una mayor cantidad de ventas, estas no van a ser suficientemente tan altas como para que pueda pasarse a la otra zona, donde ya no sería alfa, sino beta, el motor seleccionado. Entonces, ahí recogemos entonces la opinión técnica, en este caso productiva, en base a la información comercial. Y así en tanto y cuando sucedan las cosas, tendríamos que ir a la persona dentro de la empresa con mayor competencia para podernos decir. En este caso, la parte de planteamiento del problema y la solución está por el lado de las horas de planta. Entonces tenemos que cegarnos mucho con una opinión de ellos. Y con seguridad podríamos decir, bueno, dado las estimaciones, aún considerando una posible incremento de tanto por ciento, las ventas, siempre va a ser alfa la mejor solución. Entonces no cabe duda que alfa es la mejor opción, si fuese el caso. Puede ser el caso contrario. La respuesta de la parte productiva no puede decir, no, comercialmente yo voy a crecer y de seguro que 500, con el volumen de producción y con la opinión que está dando producción respecto a mi estimación, producción me dice, no puedo bajar de 507 o 508, 510, no va a bajar. No, definitivamente va a ser más. Entonces, nos está dando una seguridad de que ante las variaciones que puedan aún tenerse, estas no van a caer en una zona donde me haga cambiar la opinión. Pero también puede suceder de que tengamos como respuesta de las estimaciones un valor muy cercano a este punto de inflexión. Entonces ahí sí ya hay que analizar bien, ¿no? Hay que pedir en esa situación ya hay que pedir que vuelvan a revisar bien las estimaciones para descartar quizás algún sesgo o alguna mala estimación. Y si fuese así, bueno, pues ver por dónde, en todo caso, tenemos que hacer más análisis, ¿no? Hasta que podamos decidir acertadamente por una máquina, ¿no? Entonces, esta es una forma entonces de llevar a cabo el tipo de un análisis respecto a la variación. Una de las tantas formas, ¿no? Entonces, pregunta, ¿se entendió la idea? ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, dado que a través del punto de equilibrio que estamos acotando, entendiéndose este punto de equilibrio como el valor de la variable independiente, que es el número de horas, ¿no?, en las cuales se interceptan las funciones de línea, las funciones lineales, porque así estamos dando esa naturaleza de los cabos de las alternativas, de motor alfa, motor beta. Decimos de que debemos decir entonces por uno de los motores. Si, a ver, déjenme ver cuánto era ¿se acuerdan ustedes cuánto era el número de horas? No decía, ¿no? No decía el número de horas, ¿no? Entonces, vamos a conjeturar. Si fueran 520 horas, el número de horas que aproximadamente se está trabajando en producción, se tomaría ¿cuál motor? Alfa o beta, si fuera 520. ¿Ah? Si el número de horas de operación de la planta anuales están por el orden de 550 horas, ¿cuál sería la alternativa más conveniente? Beta, ¿no? Entonces, esta es una forma. Vamos a ver otra forma ya de análisis.
no siempre vamos a encontrar dos formas, dos alternativas. ¿Qué pasa si tenemos tres alternativas? Analizar. ¿Cuántas líneas tendríamos? 3 líneas, ¿cierto? O sea, cada línea representa una alternativa. Entonces, si vamos a llevarlo a nivel de Kawe, vamos a tener una línea de Kawe por cada alternativa. Y acá, habiendo dos variables, encontramos un punto de inflexión, dos zonas. Cuando usamos tres alternativas, vamos a tener 2 puntos de inflexión. Cuando usamos 4 alternativas, vamos a tener 3 puntos de inflexión. Cuando usamos 6 alternativas, vamos a tener 5 puntos de inflexión. Y en cada rango de punto de inflexión que determina un espacio de línea de temporal, va a cambiar las alternativas. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? ¿Otro ejemplo? ¿O está claro? ¿Puede hacer otro ejemplo, profe? Si pudiese poner un ejemplo, por favor. Sí, por favor. Un momento. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Siempre los ejemplos con sesgo de ingeniería. Ya dejemos de lado los ejemplos más básicos, ¿no? De que ya nos dan toda la información, ya nada más es aplicarlo. Acá hay que entender la información que nos dan de planta. Y con ella construir la información que nosotros necesitamos. Ese es en principio. Estamos entendiendo de que hay 3 tipos de deflectores de viento. Y nos dan las siguientes características, ¿no? Hay una inversión inicial para la compra, un factor de reducción de arrastre, una variable propiedad de operación, un mantenimiento al año y una vida útil. En el anterior ejemplo habíamos visto de que había presencia de motor eléctrico, HPS, eficiencia, ¿cierto? Consumo de energía. Acá la cosa cambia, acá es también ingeniería y vemos de que hay una reducción de arrastre. ¿Pero qué significa o no? ¿Cómo te vas a interpretar? Dice que si un 5% de reducción de arrastre va a significar de que con esta alternativa voy a tener un ahorro de combustible de 2% por milla, ¿no? Entonces, ¿cuántas millas tendrían que manejarse me preguntan los trailers del modelo, el primer modelo, para que este sea la opción elegida respecto a los otros 2, ¿no? Y a su vez nos preguntan también en qué rango de millas recorridas por año
la opción de la tercera opción sería la mejor opción. Nos indican de que el costo de combustible es de $1 por galón y que el consumo promedio del combustible es de 5 millas por galón sin los deflectores. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que, cómo plantearíamos entonces la solución? Alternativas. ¿Concagüe? Ya. Pero primero tenemos que calcular previamente, tenemos que calcular los gastos anuales de operación. ¿Ya? Porque acá hay un factor acá que nos hace mención. Y claro está que con el CAUE tendríamos que, ¿no? Veamos entonces, con el concepto del CAUE, cuáles serían los gastos anuales. A ver. Para plantear una solución. Vamos a agrandar un poco la imagen. ¿Ya? Para establecer acá. Tenemos que calcular para cada alternativa los gastos anuales de operación. Los gastos, entonces, gastos de operación, operativos. La primera opción, W, ¿cuál sería, cómo se calcularía los gastos de operación? Entonces, lo que están calculando es, lo que nos están pidiendo es el número de millajes, ¿no? ¿A qué número de millajes deberían suceder las diferentes preguntas que nos hacen? Entonces, vamos a poner como álgebra, ¿no? X millas. Millas por año. Vamos a multiplicar. ¿Qué haríamos ahora? A ver, raciocina. Si me están diciendo de que tengo un 20% de arrastre y que por cada 5% de reducción de arrastre tengo un ahorro de 2% de combustible, por cada 5% de reducción de arrastre tengo un ahorro de combustible de 2%, con 20% de arrastre, ¿cuánto ahorro de combustible tendré? 8. ¿Ah? 8, claro. Entonces, si tengo ese ahorro, ¿cuánto me costaría realmente? Como si fuera al 92%, ¿cierto? ¿Sí? Al 92%. ¿Qué más? Entonces sería por $1, ¿no? $1 por $1 por galón. Por galón. ¿Y qué más?
como tengo 5 millas por galón, por cada milla, ¿cuántos galones van a ser? Ajá. Entonces por 0.2 galones millas, ¿no? Y así sería. Ese sería el costo anual para la opción primera. Para la siguiente opción, D. ¿Cómo plantearemos acá el costo de mantenimiento? Igual sería, todos trabajan, si quiero comparar a todas las alternativas, tiene que ser con la misma cantidad de millas por año, ¿cierto? Entonces se mantendría igual X millas por año. ¿Por cuánto sería? ¿Por 0. ¿Cuánto? ¿96? 0.96, ¿no? 0.96. Y lo demás se mantendría igual, ¿no? Y para la alternativa de la tercera, tendríamos la misma cantidad de millaje por años, porque todo se mantiene igual, multiplicado por, en vez de 0.92, ¿por cuánto sería? Por 0. 90. 90, claro. ¿Correcto? Acá, ¿qué tendríamos como resultados? Multipliquen todo esto. 0.92 por punto 2. Tendríamos 0.184, ¿cierto? Valor de X, por X. En el segundo tendríamos, ¿cuánto? 0.96 por punto 2 sería 0.192 y X. El tercero tendríamos, a su vez, 0.180 por X. Entonces hemos expresado en forma de CAWE, aplicando CAWE, los valores de los gastos anuales de operación de cada una de ellas, estas alternativas, y las hemos puesto en función del número de millas por año, que es X. Esa es la primera parte, ¿no? ¿Qué haría acto seguido? ¿Qué haría? Yo tendría que hacer entonces puntos de equilibrios combinados. Tendría que hacer un punto de equilibrio por cada alternativa. Es decir, un punto de equilibrio de la alternativa primera con la segunda. Después la primera con la tercera. ¿Ya? Y después la segunda con la tercera. ¿Ya? Mutuamente. Entonces tendríamos, ¿cuántos puntos de equilibrio tendríamos entonces? Tres puntos. ¿Sí? Bien. Ahora, planteemos el valor de equilibrio entre una y otra, entre la primera y la segunda. Entonces, ¿cómo sería? En la primera sería 1.000, los $1.000 de inversión, multiplicado ¿por qué factor? Para hacerlo anual. A dado P. A
Lado P. ¿A qué tasa? Están tasa diciendo 10, perfecto, 10. Al 10%. ¿Por cuánto periodo? 10. Por 10, ¿no? ¿Qué más? ¿Lo tengo que sumar? Así es. Y lo tengo que sumar después, ¿qué más? Claro, ese era punto 184x. Y ahora tenemos que equiparar al otro, ¿no? La segunda, valor inicial de la inversión, ¿cuánto es? 400. Por, ¿cuál sería el factor? Así es, A dado P. ¿A qué porcentaje? A 10%. A 10 años. ¿Qué más? Le sumamos el costo de mantenimiento al año, que es 5. Entiendo que son gastos en miles, ¿no? Más 92x. Tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces, tenemos que resolverla. No sé, más o menos. Que ustedes sacan el valor real. Más o menos. 12.830. Ya. 12.830. Punto 9. Yo estoy redondeando. Punto 31, ¿no? 12.831. ¿Sí? Entonces, para aquellas valores de millaje que sean menores o iguales a 12.831, ¿qué alternativa debe seleccionarse? ¿La primera o la segunda? ¿Mm? Bueno, hemos hallado eso, ¿cierto? Esta ecuación. Ahora tenemos que utilizar la otra combinación, ¿no? De la segunda con la tercera. Entonces ustedes lo van a hacer, ¿no? Y vamos a tener 3 puntos. La primera es 12, ¿no? Los 12.000. Después van a haber otros puntos más. Y lo que vamos a tener como consecuencia de este análisis es lo siguiente. Vamos a... ¿Mi pantalla? Sí, se ve. Se ve, ingeniero. Entonces vamos a tener 3 rectas donde se interceptan unas a otras mutuamente. Y vamos a tener 3 puntos, ¿no? Que van a representar los puntos de inflexión. En cada una de las zonas, en cada uno de los puntos de intersección, van a separarse entonces puntos menores a 12.831, otro rango de 12.831 hasta 20.955, y la otra sería desde 20.955 hasta 37.203, y la otro rango sería a valores mayores de 37.203. ¿No? Entonces, ¿qué nos preguntaban?
Entonces, si nosotros dijéramos en qué, a ver, déjeme tomar nota un momento, por favor, déjeme pasar a la otra. Acá nos dicen de que cuántas millas se tienen que manejarse para que el primer modelo se prefiera respecto a los otros. A ver, veamos. El primer modelo es el Wincher. Vamos a compartir. ¿Para qué zonas o para qué horas debería el modelo de Wincher ser la mejor alternativa? ¿Entre qué rangos? ¿Me dicen, por favor? Voy a agrandar un poco. Claro, ¿no? Vamos a tener entonces cables menores en esta línea continua, que es la de Wincher. Estamos viendo que es una línea continua y que justamente en este rango de 12.831 y 37.203 se mantiene esta línea permanentemente por debajo de las otras líneas de costo, CAWE, de las otras dos alternativas. Entonces, es decir, que entre 12.831 y 37.000 debería estar funcionando serían los millajes, ¿no? Los millajes, que la cual deberían estar trabajando estos equipos para que esta alternativa sea la mejor, respecto a las otras. ¿Se entendió? Después vemos ya otros temas, ¿ya? Que continúan. Bueno, acá ustedes ven pues de que con esta metodología, esta forma de mirar, observar las diferentes problemáticas que pueden suceder, se nos puede presentar en las empresas, es bastante común, ¿no? Y muy dinámica, es tan variada que ustedes ni se van a aburrir, ¿eh? No se van a aburrir para nada. A ver, veamos otra alternativa. Lo malo que rápido se va pasando las horas. Ya. Tantas cosas que se desprenden de gestión financiera que quedan cortísimas todos los puntos. Hablando de lo más básico, ¿no? Porque es tan grande, tan variado. Y la otra es la gráfica de sensibilidad, ¿no? Entonces, que principalmente lo vamos a ver como una telaraña, más luego lo vamos a poder apreciar, y es una herramienta de análisis. Esta se aplica para cuando el análisis del punto de equilibrio ya no es posible, ¿no? Entonces ya no es tan conveniente, porque ya la iteración es muy amplia, es simultánea. Entonces, veamos a qué se refiere. Tengo, por ejemplo, este pequeño flujo, ¿ya? Para ponerlo de ejemplo más sencillo. Tenemos una inversión, tenemos ingresos, gastos, que se mantienen constantes. 5.000, 2.000, o sea, en términos netos, 3.000 a favor, ¿no? El valor de mercado, tengo una inversión de 11.500, terminados los 6 años de vida útil, esos 1.500 se convierten en 1.000, a la cual yo puedo recuperar. Solamente con ese flujito, ¿no? Vemos de que
En los últimos meses la tecnología está imponiéndose en muchos campos, está dejando obsoletos varios a otras máquinas. Y justamente por causa de la tecnología, se quiere averiguar el valor presente de la misma, pero con variaciones. Más o menos 40% en la inversión, en el flujo neto, en el valor de mercado y en la vida útil. ¿No? Así, si tenemos un escenario donde todas estas variables varían entre ese rango tan amplio, ¿qué conclusiones tendríamos? Asumiendo la tasa de descuento del 10%. ¿Sí? Entonces, a ver, unos segundos más, por favor, para que lo chequeen, lo analicen. Un minuto, para que tengan presentes las variables. Ya. Vamos a dejar de compartir, por favor, un ratito. Vamos a otra vez a entrar. A ver, ¿cómo planteamos? Tenemos una situación nada más, ¿cierto? Tenemos una alternativa y solamente una alternativa, no estamos teniendo dos, y lo que estamos haciendo que varíen son sus componentes, sus elementos de una alternativa. Entonces podríamos usar entonces, como no tenemos que comparar con otra alternativa, vamos a usar valor presente. ¿No? Valor presente. ¿No? Entonces, el valor presente, considerando estos valores, considerando estos valores, tal cual. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el valor presente? ¿Calculamos? Valor presente. Este 11.500. 11.500. ¿Ya? ¿Qué más? Más o menos. No, el 11.500 no sería negativo, porque es Ya, inversión. negativo. Ya, está atento. ¿Qué más? Más. Puedo poner 3.000, o sea, ingresos menos gastos. Ya, de frente, 3.000. 3.000. Vale. ¿Qué más? Por P dado a. P dado a. Correcto, al 10%. Y un periodo de 6 años. ¿no? 6. Muy bien. ¿Qué más? El valor de rescate, que es a futuro, representa 1.000, pero tenemos que llevarlo al presente. P dado F. P dado F. Igual 10% y 6. Por a 6. Y así es así, ¿cuánto sale el valor presente?
ustedes. ¿Ya sacaron su cálculo? $2.130 me sale, profe. 2130, perfecto. Muy bien. Entonces, con 2130, que es el valor presente, en este punto, el valor presente de 2130 va a ocurrir, como el ejemplo anterior, un punto de inflexión. Va a ser un punto de intersección entre un conjunto común de varias gráficas, ¿no? O sea, cuando el valor presente es 2130, ahí van a confluir mutuamente varias gráficas. ¿Pero qué tipo de gráficas? Gráficas de desviación de cada uno de los 4 factores, es decir, por I, por el beneficio neto A, por el valor de mercado BM y por la vida útil N. Entonces vamos a tener entonces 4 variables que van a otros factores, ¿no? Por separado. ¿Ya? Entonces, bajo esta tendríamos, ¿no? ¿Qué pasa si la inversión, ¿no? varía en más o menos 40%? ¿Cómo lo plantearíamos? Tendremos entonces un valor presente, ¿no? Al 10%. Es decir, igual a menos ¿qué? Menos la unidad que va variando más o menos el porcentaje, ¿no? De 0.40%, ¿no? O 40%, ¿no? Multiplicado, y todo esto que multiplica 11.500. ¿No? Estamos introduciendo, fíjense ustedes, a la ecuación original una variación, ¿no? Después tengo 3.000, este caso sería más, que multiplica ¿a qué? A P dado A, P dado A, P dado A, al 10%, y a 6%, a 6 años, perdón. Y de otro lado tendríamos más 1.000 que multiplica a P dado F como al 10% a 6 años. Estamos haciendo este acomodo porque estamos comenzando primero con la inversión. Si la inversión está cambiando en este porcentaje de un rango de más o menos 40%, es esta la variable que va a cambiar. Entonces acá tengo que incorporar este cambio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y lo demás
que continúa de la fórmula original, el valor presente que habíamos determinado se mantiene constante. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué pone BP 10% al inicio, después de la letra A? Estoy diciendo que el valor presente al 10%. Porque la tasa que estamos acá del WACC es 10%. Ah, ya. Sí. Es la referencia, es la referencia. La referencia, ¿por qué? Porque también podríamos asumir de que la tasa de interés también podría estar cambiando, ¿no? De variación, ¿no? Pero acá nos está pidiendo que solamente la inversión, flujo, valor de mercado y la vía útil son las variables que van a cambiar. Entonces, vamos a asumir de que en primera instancia la inversión es la que varía y lo demás se mantiene constante. ¿Ya? Después haremos lo mismo con la anualidad. Entonces, acá sería, entonces la misma fórmula se mantendría acá, mantendría 0 a 11.500, y donde se introduciría este porcentaje de variación sería a 3.000, ¿no? Acá 3.000 lo tendríamos que multiplicar por este coeficiente, ¿no? 1 más menos 40%, ¿no? Y así sucesivamente para cada una de las variables, ¿ya? Para valor de mercado, tendríamos sobre esta fórmula original, tendríamos menos 11.500 más 3.000 por P dado A al 10% a 6, más ahí este porcentaje de 1 más menos 40% por 1.000 y por P dado F 10% 6. Y para la vida útil, ¿cómo haríamos? Tendríamos menos 11.500 más 3.000, que multiplica el factor P dado A al 10%, 6 años por 1 más menos 40%. ¿Sí? Al final voy a tener, sobre esta base de esta ecuación, vamos a tener 4 modificaciones. Cada una de estas modificaciones, en su solución, va a representar un cuadro, que va a ser el siguiente. Ahí vamos a cambiar. ¿Ve mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Entonces, la representación gráfica sería así. En el eje X van a estarse dando los porcentajes de variación, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula original que teníamos en la primera? Que era valor presente, que era menos 11.500, que multiplicaba a 1 más menos el 40%, un porcentaje hasta que llegaba desde menos 40 hasta más 40. Entonces, con valores desde menos 40, que pueden ser menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30, 40, a esos puntos, aplico la primera fórmula la primera fórmula modificada que hemos hecho, y vamos a tener una gráfica. Entonces, diríamos, ¿no? A un porcentaje de variación determinado, ¿no? Entonces, la intersección sería, entonces, si pongo 10%, se va a interceptar con todas las rectas, ¿cierto? Entonces diré, si la variación es 10%, en cuanto a la inversión, ¿no?
se tendría un valor presente de tanto. Entonces, el eje Y son los valores presentes. Y a partir de ello ya comienzo a conjeturar, ¿no? A hacer mis análisis de variación y de interpretación. ¿Ya? Ya. Entonces, tengo que tomar lista antes que se acabe la... Un momentito, por favor. ¿Eh? Vamos a... Vamos a tomar lista, por favor. GP 235W, ¿no? Fecha 1 de febrero. A ver, Andy Cruz. Presente, profesor. Cruz, presente. Maguiña. Presente. Navarro. Navarro. Ausente Navarro. César Ramírez. Presente, profesor. Valdivia. Presente, profesor. Gracias. Aroapaza. Presente, profesor. Castro. Presente, profesor. Tobar. Presente, profesor. Montero. Presente, profesor. Chávez. Silva. Presente, profesor. Ávila. Presente, profesor. Jair Pachas. Presente, profesor. Joao Díaz. Presente, profesor. Guamán. Presente, profesor. Guisado. Presente, profesor. Escalón. Presente. Espinosa. Presente. Mamani. Presente, profesor. Rivera. Rivera. Presente, profesor. Uceda. Johnny Romero. Presente, profesor. Johnny Romero. Y Guamán. Yo Guamán. Presente, profesor. ¿Hay alguno que no haya mencionado, por favor? Navarro, ingeniero, disculpe. Navarro, sí. Ya. ¿Alguien más que no haya sido mencionado? A ver, quiero confirmar. Valdivia, ¿está? Presente, profesor. El concepto no ¿Alguien me falta? explicar el caso. ¿Ninguno? Ya. La siguiente clase, que es el día viernes, vamos a ver acciones.
bonos, política de dividendos, ¿ya? En la siguiente clase, el lunes, a partir de vamos a ver todo lo que son derivados y futuros, ¿no? Que es nuevo para ustedes. Disculpe, profesor. Sí, La clase pasada usted mencionó que iba a hablar sobre la segunda monografía. sí. Va a ser en función de... la segunda monografía va a ser en función de cuando lleguemos a los casos de futuros y derivados. Sobre eso va a versar. ¿Ya? Cuando lleguemos a futuros y derivados, ahí le voy a dejar un trabajo relacionado con esos temas. Ya, profesor. ¿Ya? Por eso es importante que estén presentes desde el inicio, porque es medio pesadito, ¿ah? Ya entenderlo. ¿Ya? Pues una consulta, todo lo que viene ya es... Todo lo que viene es... Una consulta. Sí. Ah, no, le decía sí, es que si ya todo lo que resta del curso tiene que ver así con matemática financiera, que es creo esto que estamos trabajando ahora, ¿no? Bueno, todo tiene que ver, ¿no? Lo que pasa es de que todo se aplica con matemática financiera. Sin embargo, para la introducción de estos temas que faltan, no se tocan, ¿ya? Por ejemplo, en derivados y futuros tiene que ver algo del flujo, de la representación gráfica, pero no viene tanto la materia financiera, viene el concepto de aplicación en sí, ¿ya? Entonces, en lo que es la parte académica, no, pero sí en la parte real, sí, ¿ya? Sí se sigue utilizando. Pero en la parte académica, acá lo que resta, no. ¿Por qué su inquietud? Ah, no, profe, le preguntaba para repasar con tiempo, algo así, nada más. Ah, perfecto. Ya, está bien. Vale la pregunta. Pero no obstante, recuerden de que para el examen final viene también toda esta parte, ¿no? Que sí tiene que ver con matemática financiera, ¿no? O sea, igual se prepara, ¿no? Bien. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, el día viernes, ya, a las 4. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.